Te enfrentaste a tu sombra. Realizaste el trabajo terapéutico más profundo. Sanaste las heridas ancestrales que habías estado cargando durante décadas y ahora te sientes completamente vacío. Sin impulso vital, sin chispa interior, sin motivación alguna. La parte más desconcertante es que no puedes explicar por qué está sucediendo esto. Deberías sentirte significativamente mejor después de tanto trabajo interior intensivo, pero en lugar de eso, te preguntas si rompiste algo fundamental dentro de ti mismo. ¿Y si esto no es un fracaso personal? ¿Y si este silencio interno es en realidad una señal de que tu alma finalmente dejó de actuar, de interpretar, de performar para satisfacer expectativas externas? Existe algo que absolutamente nadie te dice sobre el trabajo de sombra, algo que Carl Gustav Jung comprendía profundamente, pero rara vez discutía de manera directa. Cuando terminas de excavar tu inconsciente, cuando has extraído toda la vergüenza enterrada, las necesidades no satisfechas y las heridas de la infancia más profundas, no simplemente te sientes mejor, te sientes diferente. Fundamentalmente, inquietantemente diferente de quien eras antes. Jung escribió una vez: el colapso de la persona es frecuentemente confundido con depresión clínica. Comprendía algo que la psicología moderna pierde por completo. Cuando has realizado trabajo interior profundo, cuando has enfrentado tu sombra e integrado esas partes rechazadas de ti mismo, todo tu sistema motivacional no solo se transforma, se desintegra completamente. Y esa desintegración no es patología, es transformación auténtica. Los estudios más recientes en neuroplasticidad han demostrado que el trabajo terapéutico profundo literalmente reorganiza las estructuras cerebrales, especialmente en las áreas responsables de la motivación, la recompensa y la toma de decisiones. Los circuitos neuronales que antes impulsaban comportamientos basados en el miedo, la supervivencia o la validación externa pueden volverse temporalmente inactivos. Piénsalo detenidamente. Durante años, tal vez décadas enteras, fuiste motivado por fuerzas completamente inconscientes. La necesidad desesperada de ser amado incondicionalmente, el miedo paralizante al abandono, el impulso compulsivo de demostrar tu valor, el terror existencial de no ser suficiente. Estas no eran elecciones conscientes que hicieras cada mañana. Eran mecanismos de supervivencia operando silenciosamente en segundo plano, empujándote hacia adelante, manteniéndote ocupado, haciéndote productivo. Pero el trabajo de sombra no solo sana estas heridas profundas, expone toda la maquinaria psicológica subyacente. Súbitamente puedes ver con claridad devastadora cómo gran parte de tu vida fue impulsada por miedo disfrazado hábilmente de ambición. Cuánta de tu motivación era en realidad solo evitar el dolor emocional, vestido elegantemente como perseguir el placer o el éxito. Cuando esa maquinaria deja de funcionar, cuando esos conductores inconscientes ya no te están dirigiendo automáticamente, no solo pierdes la motivación, pierdes las únicas razones que has tenido jamás para estar motivado en primer lugar. Esto es lo que Jung llamó la disolución necesaria antes del renacimiento. Pero nadie te prepara para lo profundamente silencioso que se siente en el espacio liminal entre quien eras y quien te estás convirtiendo. Permíteme contarte sobre Sara. No es un nombre real, pero su historia es completamente auténtica. Sara pasó 2 años en terapia intensiva después de que una ruptura devastadora revelara patrones que había estado cargando desde la infancia temprana. Hizo absolutamente todo el trabajo, EMDR, para procesar trauma, sanación del niño interior, trabajo de partes internas, integración completa de la sombra. Se enfrentó a cada aspecto doloroso de su historia personal. Al final de esos 2 años, estaba genuinamente sanada en formas que nunca había experimentado. La ansiedad que la había impulsado durante décadas había desaparecido completamente. La necesidad compulsiva de complacer a todo el mundo se había disuelto, el miedo profundo a estar sola se había transformado en genuina autocompañía y autoaceptación. Pero cuando intentó regresar a su carrera en marketing, algo se sentía profundamente equivocado. No mal equivocado, sino vacío. Las campañas publicitarias que solían emocionarla se sentían completamente sin sentido. Las reuniones con clientes que una vez la energizaban la dejaban sintiéndose hueca por dentro.
Las promociones que había estado persiguiendo durante años súbitamente parecían distracciones elaboradas de algo que no podía nombrar, pero que sentía ausente. Solía despertar cada mañana con fuego en el estómago, me dijo durante una consulta. Incluso si era ansiedad, incluso si era miedo, era combustible emocional. Ahora despierto y no siento absolutamente nada, como si estuviera esperando instrucciones de una voz que ya no habla. Esto es lo que Jung llamó la fase nigredo de la alquimia psicológica, la oscuridad necesaria, el vacío constructivo, la disolución que debe ocurrir antes de que pueda emerger nueva vida auténtica. En la alquimia medieval, nigredo era el ennegrecimiento, la muerte simbólica de la forma antigua antes de que cualquier transformación verdadera pudiera comenzar. Pero aquí está lo que hace esto tan profundamente confuso en nuestra cultura moderna. Hemos sido condicionados para creer que la sanación debería sentirse inmediatamente buena, que el crecimiento debería ser lineal y predecible, que el progreso debería ser constantemente medible. Esperamos que el trabajo de sombra funcione como tomar medicina convencional. Te sientes enfermo, tomas la píldora, te sientes mejor. En cambio, el trabajo de sombra frecuentemente funciona como cirugía mayor. El procedimiento es exitoso, pero la recuperación es larga, extraña y absolutamente nada como lo que esperabas. La investigación en trauma complejo ha identificado que después de la integración terapéutica profunda, muchos individuos experimentan lo que los clínicos especializados llaman vacío post-procesamiento, un estado donde las antiguas defensas psicológicas y motivaciones han sido completamente desmanteladas, pero las nuevas estructuras aún no se han formado. Durante esta fase de transición, podrías encontrarte completamente incapaz de preocuparte por cosas que solían importarte más que la vida misma. Las metas profesionales que una vez parecían vitales para tu identidad ahora se sienten arbitrarias. Las relaciones que antes te emocionaban podrían sentirse performativas y superficiales. Los pasatiempos que solían traer alegría genuina podrían sentirse forzados y artificiales. Esto no es depresión en el sentido clínico tradicional. No te sientes sin esperanza o fundamentalmente inútil. No eres incapaz de funcionar en tu vida diaria. Simplemente ya no estás motivado por las mismas fuerzas y sin esas zanahorias y palos familiares, no sabes cómo avanzar hacia adelante. Jung entendía esto como una señal inequívoca de que tu psique está experimentando una reorganización fundamental. El ego, tu sentido de yo separado y performativo, ya no está en el asiento del conductor de tu vida, pero el sí mismo, tu esencia más profunda y auténtica, aún no ha emergido completamente para tomar las riendas. Estás en el espacio intermedio, el reino liminal, el vacío sagrado que existe entre una forma de ser y otra completamente nueva. Haz una pausa aquí y respira profundamente. ¿Es esto lo que has estado cargando durante todos estos meses? Esta sensación persistente de que deberías sentirte más motivado, más impulsado, más genuinamente vivo de lo que realmente te sientes. La verdad transformadora es que tu psique te está protegiendo activamente de retroceder. Se está negando categóricamente a permitirte volver a involucrarte con motivaciones que nunca fueron verdaderamente tuyas para empezar. Pero aún no ha revelado completamente qué te motivará avanzando hacia tu futuro auténtico. Esto no es pereza personal. Esto no es fracaso terapéutico. Esto ni siquiera es estancamiento emocional. Esto es tu alma tomando una pausa sagrada antes de la siguiente fase crucial de tu desarrollo evolutivo. En las culturas tradicionales y las tradiciones espirituales ancestrales, este vacío era profundamente honrado como una parte absolutamente necesaria del desarrollo espiritual auténtico. Las búsquedas de visión, las noches oscuras del alma, los ritos de iniciación tradicionales, todos estos reconocían que el crecimiento genuino frecuentemente requiere un período de disolución completa, de no saber, de vacío constructivo, pero vivimos en una cultura occidental que patologiza sistemáticamente la quietud, que medica automáticamente el misterio, que intenta compulsivamente reparar lo que podría no estar roto en absoluto. Jung advirtió específicamente que si intentamos saltarnos esta fase crucial,
Si nos apresuramos de vuelta a la acción, antes de que la transformación interna esté genuinamente completa, arriesgamos construir una nueva vida sobre exactamente los mismos fundamentos psicológicos antiguos. Podríamos lucir diferentes por fuera, podríamos tener nuevas circunstancias externas, pero estaremos ejecutando exactamente los mismos programas inconscientes que nos llevaron a la necesidad del trabajo de sombra en primer lugar. Aquí está la verdad que lo cambia absolutamente todo. El silencio no es una señal de colapso psicológico. Es una pausa sagrada antes de la transformación auténtica. Cada motivación que has tenido que estaba basada en el miedo, en las expectativas sociales rígidas, en demostrar tu valor externo, en evitar el dolor emocional, absolutamente todo eso se ha ido. No porque estés roto o dañado, sino porque lo has superado evolutivamente. Tu alma está literalmente negándose a actuar de nuevo desde esos lugares obsoletos. Jung lo expresó perfectamente cuando escribió: no estás fallando, estás en el intermedio. Reflexiona profundamente sobre lo que la motivación solía significar para ti. Si eres completamente honesto contigo mismo, realmente honesto, ¿cuánto de tu impulso vital venía de intentar desesperadamente ganar amor? ¿Cuánto venía del miedo paralizante de no ser suficiente? ¿Cuánto era simplemente ansiedad sofisticada vistiendo un disfraz elegante de productividad? Cuando realizas trabajo de sombra auténtico, cuando verdaderamente integras esos patrones inconscientes profundos, no solo sanas las heridas superficiales, dejas de creer fundamentalmente que tu valor depende de tu rendimiento. Dejas de creer que el amor tiene que ser ganado a través del esfuerzo. Dejas de creer que solo eres valioso cuando estás produciendo algo constantemente. Y cuando esas creencias limitantes mueren completamente, también muere la motivación que alimentaban. Esto es lo que Jung quería decir cuando hablaba de la muerte de la persona. La persona es la máscara social que usamos para encajar en la sociedad, el personaje que interpretamos para satisfacer nuestras necesidades de supervivencia. Pero no es quien realmente somos en nuestra esencia, es quien pensamos que necesitamos ser para sobrevivir y ser aceptados. El trabajo de sombra despoja sistemáticamente la persona. Revela la diferencia radical entre tu yo auténtico y el yo que has estado interpretando durante años o décadas. Y una vez que ves esa diferencia con claridad, no puedes dejar de verla nunca más. El problema fundamental es que la mayor parte de tu vida estaba meticulosamente organizada alrededor de ese yo interpretado. Tu carrera profesional, tus relaciones íntimas, tus metas aspiracionales, todo tu sentido de propósito, absolutamente todo estaba diseñado para alimentar y mantener una versión de ti que ahora reconoces como incompleta en el mejor de los casos, completamente falsa en el peor. Entonces, ¿qué sucede cuando esa versión performativa de ti muere, pero aún no has descubierto completamente quién realmente eres debajo de todas las capas? Te sientes desmotivado porque la motivación real, la motivación sostenible, solo puede venir de la verdad auténtica, y esa verdad aún está emergiendo gradualmente. Déjame compartir otra historia. Esta sobre David, un arquitecto exitoso que pasó 3 años trabajando intensivamente a través del trauma infantil y heridas de apego profundas. El proceso de sanación fue absolutamente transformador. Se sintió más en paz de lo que jamás había estado en toda su vida. Pero cuando intentó regresar a su trabajo, diseñar edificios impresionantes, gestionar proyectos complejos, escalar la escalera corporativa, se sintió como si estuviera usando ropa que ya no le quedaba. No exactamente incómoda, solo fundamentalmente equivocada, como si estuviera interpretando un personaje en una obra teatral en la que ya no creía. Solía estar tan intensamente motivado, me explicó durante nuestras sesiones. Trabajaba semanas de 60 horas y lo amaba genuinamente. Tenía planes detallados de 5 años, metas ambiciosas de 10 años. Sabía exactamente lo que quería y exactamente cómo conseguirlo. Ahora miro esas mismas metas y no siento absolutamente nada. Es como si pertenecieran a una persona completamente diferente. David inicialmente pensó que estaba desarrollando depresión clínica. Fue a su médico. Consideró seriamente medicación antidepresiva.
Se preguntó si necesitaba regresar a más terapia intensiva. Pero lo que estaba experimentando no era depresión en el sentido tradicional. Era el resultado completamente natural de un cambio interior profundo y auténtico. Sus viejas motivaciones, demostrar su valor a través del logro externo, ganar la aprobación de su padre a través del éxito profesional, evitar la vergüenza del fracaso público, ya no estaban disponibles para él. El trabajo de sombra había sanado completamente esas heridas, integrado esas necesidades, resuelto esos miedos ancestrales, pero sus nuevas motivaciones, las que vendrían de su yo auténtico, en lugar de su ego herido, aún no habían emergido completamente. Este es el punto de inflexión crucial del que Jung hablaba constantemente. El momento en que te das cuenta de que la verdadera motivación, la motivación sostenible y duradera, no viene de la compulsión externa, viene de la verdad interna. Cuando estás motivado primariamente por el miedo, puedes empujar a través de absolutamente cualquier cosa. El miedo es un combustible increíblemente poderoso y eficiente. Te levantará automáticamente a las 5:00 am, te mantendrá trabajando productivamente hasta la medianoche, te impulsará a lograr cosas que nunca pensaste posibles. Pero la motivación basada en el miedo tiene una fecha de vencimiento inevitable. Eventualmente, te quemas completamente o sanas lo suficiente para dejar de estar constantemente asustado. Y cuando el miedo deja de impulsarte automáticamente, si no tienes algo más auténtico que tome su lugar, te sientes profundamente vacío. Ese vacío no es el problema que necesita ser resuelto. Es la solución que tu psique está creando. Es tu sistema interno creando espacio sagrado para que algo completamente nuevo pueda emerger. Jung creía profundamente que el sí mismo, tu esencia más profunda y auténtica, no grita desesperadamente. No exige atención dramática, no crea crisis o urgencia artificial para obtener tu atención. El sí mismo susurra suavemente, empuja gentilmente, invita amorosamente. Pero si tu vida está constantemente llena de ruido mental, si estás perpetuamente impulsado por presiones externas y miedos internos, no puedes escuchar el susurro, no puedes sentir el empujón suave, no puedes percibir la invitación sagrada. Por eso, el vacío es fundamentalmente sagrado. Por eso el silencio es absolutamente necesario. Por eso perder tu vieja motivación no es fracaso personal, es preparación divina. Tu alma está meticulosamente creando las condiciones para que puedas escuchar finalmente lo que ha estado tratando de comunicarte durante toda tu vida. Aquí está lo que absolutamente nadie te dice sobre el otro lado de este vacío. Sobre lo que sucede cuando dejas de luchar contra el silencio y empiezas a escuchar atentamente lo que está tratando de enseñarte. Cuando emerge nueva motivación auténtica, se siente completamente diferente de todo lo anterior. No es ansiosa ni desesperada, no es urgente ni compulsiva, no está impulsada por lo que te falta o lo que estás tratando de demostrar o lo que tienes miedo de perder. Es silenciosa pero inquebrantable, es constante pero no obsesiva, es absolutamente innegable pero no demandante. Es como la diferencia radical entre luz artificial harsh y luz solar natural. Ambas te ayudarán a ver, pero una nutre profundamente mientras la otra simplemente ilumina superficialmente. Jung llamó a esto la emergencia del sí mismo con S mayúscula. No el yo del ego que necesita validación externa constantemente, que anhela confirmación de otros, que perpetuamente compara y compite y calcula, sino el yo más profundo que ya está inherentemente completo, ya es fundamentalmente suficiente, ya está conectado a algo infinitamente más grande que tu supervivencia individual. Cuando el sí mismo auténtico comienza a motivarte, no te apresuras frenéticamente, respondes conscientemente. No persigues oportunidades como una persona hambrienta desesperadamente agarrando comida. Las reconoces naturalmente como alguien que sabe intuitivamente que pertenece a la mesa. No fuerzas artificialmente la pasión como si estuvieras tratando de arrancar una batería completamente muerta. Sigues orgánicamente la curiosidad como si estuvieras siguiendo un hilo dorado que lleva a algún lugar que genuinamente vale la pena visitar. No creas desde el vacío desesperante, desesperado por llenar un agujero interno. Creas desde la plenitud desbordante
porque algo vibrante dentro de ti está tan genuinamente vivo que tiene que expresarse naturalmente. Permíteme contarte específicamente cómo se manifestó esto para David, el arquitecto que mencioné anteriormente. Después de casi un año completo de sentirse profundamente desmotivado y cuestionar absolutamente todo, de preguntarse si de alguna manera se había roto permanentemente con toda esa terapia intensiva, algo comenzó a cambiar sutilmente. No fue dramático ni cinematográfico. No fue repentino como una revelación. No fue como un interruptor de luz siendo encendido o una epifanía golpeando como un rayo. Fue como observar el amanecer, tan gradual que casi no notas que está sucediendo hasta que súbitamente el mundo entero está lleno de luz dorada y no puedes recordar exactamente cuándo terminó la oscuridad. Comenzó a dar largos paseos contemplativos sin su teléfono celular. No como ejercicio cardiovascular programado, no como un truco de productividad que había leído en algún libro de autoayuda, no como oportunidades calculadas de networking profesional, solo como caminar, movimiento puro por el bien del movimiento. Estar en la naturaleza por el bien de estar presente, sin agenda oculta, sin meta específica, sin medida de éxito o fracaso. Durante uno de estos paseos meditativos, notó un edificio antiguo que había estado abandonado durante años. Había pasado junto a él literalmente miles de veces sin realmente verlo conscientemente. Pero ese día específico, algo sobre sus huesos estructurales, su arquitectura deteriorada, su potencial oculto, su tristeza digna, su resistencia a pesar de estar completamente olvidado, algo le habló de una manera que nada había hecho en meses. En lugar de descartar automáticamente el sentimiento o tratar compulsivamente de convertirlo en una oportunidad de negocio o analizar obsesivamente por qué se sentía atraído a la decadencia y el abandono, simplemente se sentó con la experiencia. Comenzó a visitar el edificio regularmente, como si fuera una cita sagrada. Comenzó a dibujar espontáneamente, no planos arquitectónicos técnicos, no diseños elaborados para renovación comercial, solo impresiones artísticas. Lo que el edificio se sentía como emocionalmente, lo que quería convertirse en su potencial. ¿Qué historia estaba tratando de contar a través de su deterioro? Esto no estaba impulsado por metas profesionales ambiciosas o incentivos financieros calculados. No estaba motivado por demostrar su valor o impresionar a colegas o construir estratégicamente su portafolio. Estaba motivado por algo completamente diferente, por curiosidad pura, por belleza inesperada, por un sentido de rectitud que no podía explicar racionalmente, pero no necesitaba justificar. Por el simple hecho de que este edificio abandonado tenía algo profundo que comunicar y él había desarrollado súbitamente la capacidad de escuchar su mensaje silencioso. Pasó semanas enteras solo dibujando, solo sentándose, solo estando genuinamente presente con esta estructura que nadie más parecía notar o valorar. Y lentamente, suavemente, sin ninguna fuerza artificial o urgencia manufacturada, una idea comenzó a emerger orgánicamente. No un plan de negocios estratégico, no una iniciativa corporativa calculada, sino una visión auténtica, una posibilidad real, un ¿qué pasaría si?, que se sentía más genuino que cualquier cosa en la que había trabajado durante años. Eventualmente, esa curiosidad pura llevó a conversaciones naturales con el propietario del edificio. Esas conversaciones llevaron orgánicamente a otras conversaciones. Esas conversaciones llevaron a un proyecto de restauración completamente único, diferente a cualquier cosa que hubiera realizado antes. Uno que honraba reverentemente la historia del edificio mientras creaba espacio para nueva vida. Uno que involucró a la comunidad local de maneras completamente inesperadas. Uno que se sintió menos como imponer su voluntad sobre la estructura y más como colaborar respetuosamente con su esencia inherente. Ese proyecto llevó a una nueva dirección en su carrera, una que se sentía profundamente alineada con quien se estaba convirtiendo auténticamente en lugar de quien había sido performativamente. Pero aquí está la percepción absolutamente crucial. Nada de esto habría sucedido jamás si hubiera tratado de forzar artificialmente el regreso de su vieja motivación.
Si hubiera empujado agresivamente a través del vacío, ignorado deliberadamente el silencio y regresado compulsivamente a su vieja forma de trabajar, habría perdido el susurro completamente. Habría pasado junto a ese edificio durante otros 10 años sin verlo conscientemente. Habría continuado diseñando espacios que se veían externamente impresionantes, pero se sentían internamente vacíos. Habría permanecido exitoso, según métricas externas, pero completamente hambriento de alma, productivo según estándares sociales, pero fundamentalmente sin propósito auténtico. El sí mismo no ruge dramáticamente, tararea suavemente, no exige atención urgente, ofrece invitaciones gentiles, no crea crisis artificial, crea resonancia natural. Cuando aprendes a escuchar ese tarateo sutil, cuando aprendes a confiar en esa guía suave, cuando aprendes a reconocer la diferencia fundamental entre el impulso desesperado del ego y el magnetismo sereno del sí mismo, la motivación deja de ser sobre conquistar agresivamente tu resistencia y comienza a ser sobre seguir amorosamente tu resonancia. Escribes porque tienes algo genuino que compartir, no porque necesites vistas o validación o prueba de que eres lo suficientemente inteligente. Creas porque la belleza se está moviendo naturalmente a través de ti, no porque necesites ser percibido como creativo. Amas porque la conexión es tu naturaleza esencial, no porque tengas miedo de estar solo. Trabajas porque el trabajo mismo te llama auténticamente, no porque necesites demostrar tu valor a través de la productividad. Esto es lo que Jung quería decir cuando hablaba de vivir simbólicamente. No vivir en fantasía escapista o delusión espiritual o bypass emocional, sino vivir en conexión consciente con los patrones más profundos, las coincidencias genuinamente significativas, las sincronías que revelan cómo tu historia individual encaja perfectamente en la historia más grande de la existencia. Cómo tu sanación personal sirve a algo infinitamente más grande que tu comodidad personal. Cuando estás motivado por el sí mismo auténtico, en lugar del ego herido, el trabajo se convierte en devoción en lugar de obligación. Las relaciones se convierten en elección consciente en lugar de necesidad inconsciente. La creatividad se convierte en expresión natural en lugar de performance calculada. El descanso se convierte en nutrición sagrada en lugar de pereza culpable. Los límites se convierten en autocuidado amoroso en lugar de egoísmo defensivo. Y aquí está la paradoja que habría completamente sorprendido a tu viejo yo. Esta motivación más suave y gentil frecuentemente logra mucho más que la energía frenética y desesperada que vino antes. Porque es genuinamente sostenible. Porque está alineada con quien realmente eres en lugar de quien piensas que deberías ser. Porque viene de la plenitud auténtica en lugar del vacío desesperante, del amor en lugar del miedo, de la verdad en lugar de la compulsión. Hay un ejercicio de reflexión que quiero ofrecerte aquí. Es aparentemente simple, pero podría ayudarte profundamente a discernir entre la motivación del ego y la motivación del sí mismo en tu propia vida. Podría ayudarte a reconocer exactamente qué voz está hablando cuando te sientes llamado a la acción o cuando no sientes absolutamente nada. Toma una hoja de papel y escribe 3 cosas sobre las que sientes que deberías estar motivado ahora mismo. Cosas que piensas que deberías querer, deberías perseguir, deberías importarte según expectativas externas. Luego pregúntate honestamente, ¿de dónde viene exactamente este debería? ¿De quién es esa voz realmente? ¿Quién estaría decepcionado si no me importara esto? ¿De qué tengo miedo que pasará si dejo esto ir completamente? ¿Qué estoy tratando de demostrar al querer esto? Luego escribe 3 cosas hacia las que te encuentras naturalmente atraído, incluso si no tienen sentido lógico perfecto. Cosas que despiertan curiosidad orgánica o asombro o paz, cosas que te hacen sentir más vivo, más presente, más genuinamente como tú mismo. Pregúntate, ¿cómo se sentiría seguir este impulso sin necesidad de justificarlo racionalmente? ¿Cómo se sentiría confiar en esta atracción sin necesidad de entenderla completamente primero? La diferencia entre esas 2 listas podría revelarte la diferencia fundamental entre la motivación que viene del miedo y la motivación que viene de la verdad, entre el impulso que te agota sistemáticamente
y la atracción que te nutre, entre la voz de tu ego herido y el susurro de tu yo auténtico, Sara, la mujer que mencioné anteriormente, descubrió a través de este proceso que su motivación basada en el miedo en marketing había estado cubriendo un anhelo profundo de trabajar con niños. No porque pensara que debería hacerlo, no porque se vería bien para otros, no porque resolvería sus problemas o demostraría su valor, sino porque algo fundamental en ella cobraba vida cuando estaba cerca de niños. Algo que había estado enterrado bajo años de tratar de ser quien pensaba que se suponía que debía ser para ser aceptada y exitosa. Le tomó 2 años completos hacer la transición de ejecutiva de marketing a maestra de escuela primaria. 2 años de seguir la curiosidad en lugar de la claridad artificial, de confiar en el proceso en lugar de controlar obsesivamente el resultado, de dar pequeños pasos hacia lo que se sentía verdadero en lugar de grandes saltos hacia lo que se veía impresionante externamente. Sus amigos pensaron que estaba teniendo una crisis de mediana edad. Su familia se preocupó genuinamente por la reducción significativa de salario. Su mente lógica tenía 1.000.000 de objeciones racionales válidas. Pero su alma estaba cantando de nuevo por primera vez en décadas. Así que aquí está lo que necesito que entiendas completamente. No perdiste tu motivación. Simplemente superaste evolutivamente las razones que una vez te empujaron. Esto no es un premio de consolación. Esto no es conformarte con menos. Esto es graduarte a un nivel infinitamente más profundo de vida auténtica. Esto es tu psique negándose categóricamente a dejarte conformarte con la actuación cuando la autenticidad está disponible. El silencio del que has estado asustado. Ahí es exactamente donde tu verdadero yo ha estado esperando pacientemente para hablar. El vacío que has estado tratando desesperadamente de llenar, ese espacio está siendo meticulosamente creado para algo más real, más sostenible, más genuinamente tú que cualquier cosa que hayas experimentado antes. Jung nunca prometió que esto sería fácil o cómodo. Nunca dijo que la individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres, sería rápido o simple. Sabía que requería caminar valientemente a través del valle de no saber, el desierto de no sentir, el vacío de no estar seguro de absolutamente nada. Pero también sabía esto con certeza. Del otro lado de ese desierto hay un oasis auténtico. No el espejismo que has estado persiguiendo. La vida perfecta, el trabajo perfecto, la relación perfecta, la versión perfecta de ti mismo, sino algo genuinamente real, algo que no necesita ser perfecto porque es verdadero. La motivación que emerge de este lugar sagrado no te quema porque no viene del déficit. No te deja vacío porque no está tomando más de lo que da. No desaparece cuando las circunstancias cambian porque está enraizada en quien eres esencialmente, no en lo que quieres externamente. Si estás en el vacío ahora mismo, si te sientes profundamente desmotivado y te preguntas qué está mal contigo, quiero que consideres esta posibilidad. Tal vez nada está mal, tal vez algo está muy bien. Tal vez tu alma finalmente es lo suficientemente fuerte para dejar de actuar. Tal vez tu psique finalmente está lo suficientemente integrada para distinguir entre el deseo auténtico y la obligación heredada. Tal vez finalmente estás lo suficientemente sanado para esperar la inspiración real en lugar de correr con urgencia manufacturada. Escucha el silencio. No con tus oídos físicos, sino con tu corazón. ¿Qué ha estado tratando de comunicarte? ¿De qué te ha estado protegiendo? ¿Para qué te ha estado preparando meticulosamente? Tu vida antigua, la impulsada por el miedo y la necesidad y el hambre infinita de validación externa, esa vida terminó completamente. Hiciste el trabajo terapéutico específicamente para terminarla. Te enfrentaste a tu sombra precisamente para no tener que vivir de esa manera nunca más. Esto no es el final de tu viaje de sanación. Esto es el comienzo de tu vida auténtica. Esto es donde comienza la verdadera aventura. El yo que te estás convirtiendo no necesita motivación en el sentido antiguo. Necesita reconocimiento, necesita confianza, necesita que dejes de tratar tan desesperadamente de convertirte en alguien más y comiences a prestar atención a quien ya eres en tu esencia. No estás atrasado.
No estás roto, no estás fallando. Estás exactamente donde necesitas estar para que comience la siguiente fase de tu desarrollo auténtico. Y cuando comience, cuando ese tarateo silencioso de motivación auténtica comience a emerger, entenderás perfectamente por qué el silencio era tan absolutamente necesario. Verás por qué el vacío tenía que ser completamente vaciado antes de que pudiera ser llenado con algo genuinamente real. Te darás cuenta de que perder tu vieja motivación no era un problema que resolver, era un regalo que recibir. El regalo de finalmente ser libre para descubrir para qué realmente estás aquí. El vacío no es el final de tu historia, es la coma entre la vida que has estado viviendo y la vida que estás destinado a vivir. Y esa vida auténtica vale completamente la espera.